Hola a todos, nuevamente aquí con ustedes los equilibristas y el día de hoy decidimos cambiar un poco la dinámica, así que vamos a hablar sobre los ETF o ETFs y les vamos a platicar un poco sobre SOX. Entonces, hoy cambiamos nuestra estructura y la idea es poder enseñarles cosas que aprendimos súper interesantes esta semana y que puedan hacer crecer su dinero con una opción distinta, diferente. Y con esto, rápidamente, para tener un poco el contexto, ¿qué es un ETF y quién lo emite? Bueno, los ETF son los Exchange Traded Fund. En español es un fondo de inversión cotizado. Y lo que hacen es básicamente fusionar las acciones con la estructura de un fondo de inversión. Entonces, si lo quisiéramos ver de una forma sencilla, es una cesta diversificada de valores y esto puede ser desde empresas, bonos, materias primas, índices, distintas cosas, ¿no? En las cuales el objetivo es que ustedes tengan mayor valor sobre su inversión sin que tengan que invertir en cada empresa. Algo interesante es que cotizan en valores secundarios, en mercados de valores secundarios, y la inversión se puede llamar como pasiva, porque replicas el comportamiento de los que son los índices de valores que contiene la cesta. Para que se den una idea, una forma de explicarlo es una inversión pasiva te puede dar mejores rendimientos que los fondos gestionados el 97% de las veces. Entonces es como una inversión for dummies donde ya hacen un muy buen portafolio y tú puedes meter a partir de 50 euros. Esto es como muy rápido y desde una dummy hacia más dummies o más inteligentes de qué es un ETF y cómo funciona. Entonces, pasando a un poco más de la historia y entendiendo la industria del ETF que vamos a analizar hoy, que es SOX. Pili, platícanos un poco más sobre ello, que vimos, que aprendimos, que entendemos, que podamos compartir. Claro, bueno, pues primero que nada, el ETF que vamos a analizar se llama SOX y es de la industria de semiconductores. Seguro habrán escuchado o habrán visto alguna vez recientemente en las noticias que hubo, por ejemplo, una falta de semiconductores, de chips para la producción de autos o de smartphones o diferentes cosas. Bueno, esta es la industria de los semiconductores y estos son los cuatro principales sectores a los que impacta la industria de semiconductores. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿por qué lo hace un ETF muy interesante? Porque no va enfocado a un solo mercado, o sea, para hacer computadoras portátiles para trabajar, para hacer home office, para hacer servidores para grandes empresas, para hacer PlayStation para gamers, para hacer celulares para cualquier persona o para hacer automóviles también para cualquier persona y cualquier otro tipo de electrónicos, se necesitan semiconductores. Entonces, evidentemente es un producto que va a seguir incrementando su demanda de acuerdo a lo que nosotros creemos. Como pueden ver ahorita, la industria en 1964 valía $1 billón, lo cual significa 1,000 millones en el caso de Estados Unidos de dólares. Y en el 2020, y perdón, se nos fue un cero, en el 2020 valía 464 billones. Entonces pueden ver que incrementa bastante su valor. De 2019 a 2020 incrementó aproximadamente un 11% y se espera que para 2021 el incremento también sea similar como de un 11%, lo cual para una industria pues es bastante. Estos son los dominantes o los principales actores en esta industria. En cuanto a países, es Japón, Estados Unidos, Corea y Taiwán. Y en cuanto a empresas, estas son las principales, es Intel, Samsung, TSMC, que es taiwanesa, y Qualcomm. Intel y Qualcomm son de Estados Unidos, Samsung es de Corea y TSMC es taiwanesa. Estas son las empresas que prácticamente dominan el mercado, hacen las exportaciones de todos los semiconductores. Y finalmente me gustaría comentar un poquito, nada más brevemente, acerca de la falta que hubo de semiconductores.
recientemente. Esto principalmente se debe a dos cosas. Una, como ya se podrán haber imaginado, tiene que ver con el COVID, debido a que la demanda de semiconductores para la industria automotriz bajó bastante. Hicieron una proyección de que esta demanda se iba a mantener corta por más tiempo, pero la industria automotriz se recuperó más rápido de lo esperado y entonces necesitaron muchos semiconductores y no estaban preparadas las empresas para esto, porque ya les habían cancelado pedidos. Entonces, digamos que los automóviles dijeron, no, ya no me mandes, ya no quiero nada, y se recuperaron antes de lo esperado y entonces ahora sí quiero. Y las empresas que hacen los semiconductores ya habían preparado todo esto para el incremento de demanda de computadoras portátiles que se aumentó por todo el tema del home office, de Xbox, etcétera. Entonces, digamos que esto fue una de las razones. Y la segunda razón tiene que ver con Huawei y la guerra de China y Estados Unidos, la guerra de comercio de China y Estados Unidos. Huawei decidió y otras empresas decidieron reabastecerse, digamos, al doble de semiconductores para no sufrir durante el trade war entre Estados Unidos y China. Entonces, digamos que decidieron prevenirse. Huawei lo pongo como ejemplo porque es la principal que hizo esto, pero hay otras empresas que lo hicieron. Entonces, pues obviamente para no quedarse sin inventario hicieron esto en 2019 y luego en 2020 ven el COVID y entonces pues fue como una doble afectación. Sí, creo que cualquier empresa que esté en el mundo de manufactura y de electrónica, la palabra que más odia en la vida son los lead times y precisamente es porque estos rigen pues toda tu planeación y dependes totalmente del manufacturero de los componentes. Entonces ahí, pues, o sea, pobre del CEO de GM que le llegó la peor crisis incluso después de la financiera porque no tenía cómo producir coches, porque con que te falte un componente, el coche pues no sale porque no funciona. Entonces creo que es un gran reto. Darío, cuéntanos más. Jenny, yo me regresaría tantito a la otra, digo, desde la industria de manufactura, pues sí, o sea, estoy de acuerdo que está Japón, Estados Unidos, etcétera, pero tiene que estar Infineon y Siemens en Alemania, que son los principales surtidores de los automakers, que sí afecta mucho el lead time, ¿no? Entonces, además de esta guerra de trade war China-Estados Unidos, también está un trade war entre la Casa Blanca y la Casa Azul, o sea, la Casa Azul es donde está el presidente de Corea del Sur, porque también ya hay un tema específico contra Samsung. Entonces, por eso ha estado cayendo la acción de Samsung, están subiendo las demás, están tratando de americanizar el mercado. Y esto, casualmente la única acción que no está en el índice del SOX del ETF que les venimos a hablar hoy es Samsung. Parecería que está como por diseño y escogimos esto para pues diversificar la ganancia porque no sabemos cuál de todas va a ser la ganadora de esto, ¿no? Y creo que eso es algo increíble del ETF, ¿no? O sea, que diversificas el riesgo al no apostar todo el capital que meterías en un ETF en una sola acción, sino que es un portafolio de acciones donde si pierde uno pueden ganar los otros tres y si gana uno un poco, a lo mejor otros dos ganan muchísimo, si pierde uno muchísimo, a lo mejor te nivelas con otros cuatro. Entonces, Darío, cuéntanos un poco más sobre la estructura financiera de SOX, ya bajándolo. Pues mira, evaluar un ETF es medio complicado porque pues, está conformado de un montón de empresas, ¿no? Entonces, la empresa que diseña el ETF es la que decide qué empresas incluir en digamos, en este portafolio y luego va quitando, va añadiendo, va dándole un porcentaje de cada una de ellas. Entonces, es como medio complicado, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue más o menos poner los indicadores más, digamos, que consideramos más importantes de cada una de las empresas que ellos tienen dentro de este ETF. Son, digamos, las principales, las que tienen más peso dentro del portafolio.
Entonces, aquí en la gráfica podemos ver cuál es la que más peso tiene, como Nvidia, por ejemplo, luego pasa a ser Texas Instruments, así sucesivamente. Y luego pasamos a evaluar la razón del precio contra las ganancias, ¿no? Después, el porcentaje de cómo invierten sus ingresos dentro de la misma compañía, que es el ROIC. La relación entre la deuda y el capital y la relación entre sus activos y la deuda, ¿no? Para más o menos saber, pues, cómo andan estas empresas con respecto a su salud financiera, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, la única que digamos que está así podríamos decir que está muy cara, o es la de Nvidia, porque está, digamos, 89.6. Las demás están razonablemente más o menos dentro de lo que cabe de lo que anda ahorita el precio de las compañías, 31, 20 y tantos. A cada otra se vuela la barda en mil y feria. Pero pues lo importante es cuánto vale, ¿no? Porque eso es lo que dice el mercado, ¿no? Ay, ¿me puedes volver a poner si nos fijamos en el ROIC, pues todas están por encima del 10% menos una, que es lo mínimo que esperaríamos de una compañía de este tipo. Las relaciones de la deuda con el equity y las relaciones de la deuda con los activos, pues bueno, están de alguna manera más o menos, ¿no? Pero es, digamos, como está el mercado en su conjunto. Entonces, podríamos decir que al apostarle al ETF de SOX es creer que el mercado del semiconductor va a crecer en el futuro y, y no arriesgarse en escoger una de estas compañías en lo individual, porque tendríamos que digamos, ser muy, muy especialistas para poder saber cuál de todas estas compañías es la que podría ser la ganadora. Entonces, pues las escogemos todas, ¿no? Creo que es una forma muy segura de invertir si creemos que el mercado de los semiconductores puede triunfar, ¿no? Entonces, estas compañías que conforman el mayor peso en este ETF, pues digamos que ninguna de ellas significaría un riesgo a nuestra inversión si lo hiciéramos de manera individual, dependiendo también de cuánto dinero decidamos invertir. Pero en general creo que lo mejor es hacer un promedio y quedarnos con el ETF si creemos que el futuro del semiconductor es por lo que vamos con nuestra decisión de inversión, ¿no? Darío, para todos aquellos que nos están viendo, cuéntanos un poco sobre el rendimiento total y el rendimiento acumulado. ¿Qué se refieren estos números y por qué es importante conocerlos? Bueno, lo que pasa es que cuando tú compras un ETF, o sea, quiere decir que vas a tener tu decisión de inversión es pasiva, ¿no? O sea, que quiere decir que tú vas a contribuir a una inversión periódicamente sin tratar de estar viendo qué es lo que está pasando con el mercado. Es decir, si el mercado está arriba o si está abajo, a ti no te importa, tú contribuyes con tu inversión, ¿no? Digamos que si decides invertir cada 3 meses, tú vas a invertir la cantidad que decidiste cada 3 meses, independientemente si el mercado está subiendo o si está yéndose a un barranco, ¿no? Entonces, estos valores, rendimiento total, rendimiento acumulado, pues es un histórico, ¿no? El histórico que de alguna manera te ayuda a saber cuánto rendimiento ha habido en el último año, los últimos 3 años, 5, 10 o desde que se originó, desde que se creó el ETF. Con lo que podemos
más o menos ver cuánto rendimiento ha tenido, ¿no? O sea, pero eso es un rendimiento pasado. O sea, porque si nosotros estamos diciendo que vamos a invertir en un sector o en una situación, pues estamos esperando, estamos viendo hacia el futuro. Entonces, fijarnos mucho en el rendimiento pasado puede crearnos la sensación de que del rendimiento pasado podría repetirse en el futuro, y ese podría ser un error. Este es como simplemente algo con lo que empezar a hacer nuestra evaluación. Lo que realmente importa es lo que nosotros pensamos o calculamos que puede crecer este sector en el futuro. Entonces, y si eso contra el mercado en lo general pudiera significarnos una buena decisión de diversificación, ¿no? Ok. Y muy bien, a ver, cuéntanos, Luis, un poco más de, o sea, ¿por qué invertir en ETF? O sea, viendo la posibilidad de elegir las acciones, creo que ahorita Darío dijo algo muy importante, ¿no? O sea, tienes como esta posibilidad o esta gama de meter en muchas en vez de arriesgar en una por una. Pero platícanos qué observas en los ETF que son atractivos. Pues yo creo que pudieras llamarle hasta flojera, ¿no? O sea, hacer el análisis, cuál va a ser la ganadora de todo este shortage, ya sea que si lo del PlayStation, cualquier microcontrolador, digo, cuando trabajabas en la industria, te estoy hablando hace 15 años en Siemens, los automóviles tenían como 4 chips, ¿no? El del tablero, el del aire acondicionado, y ahorita los mismos automóviles tienen como 20 chips al día de hoy. Tu teléfono antes tenía uno, ahora tiene como 7. La misma cantidad de chips se ha aumentado por producto y ahora todo es inteligente, ¿no? La domótica, la casa, de tu aire acondicionado, de tu ventilador, de tu Apple Watch, de tu Fitbit, de todo ha subido y los proveedores han ido cambiando. Entonces, si decidimos, le vamos a apostar todos los huevos a la canasta de Intel y mañana pasa lo que le pasó a Samsung por un tema political trade war, pues quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? O sea, lo que sí es un hecho es que todos los chips, toda la industria va para arriba, o sea, la gráfica de Pili lo muestra bastante bien, o sea, yo creo que va a montar más del 15%, pero pues no sabemos, ¿no? Este ETF está demasiado completo, te repito, yo añadiría Infineon, que es la principal chipmaker de Alemania, que casi todos es el más fuerte del mundo en la industria automotriz, ¿no? Pero todo lo demás lo cubre Samsung, Qualcomm y las que mencionó Pili de Taiwán. Entonces, esto nos da una garantía, y no me gusta usar la palabra garantía para nada en la vida, pero nos da una tranquilidad que abarcamos más opciones. Ojo, pero Samsung no está en este ETF. Sí, Eso es- Samsung no No, está. por eso, añadiría Samsung e Infineon a la inversión para no hacerlo tan pasivo. Ok, muy bien. Pues esto fue lo que tenemos que decir sobre ETF. Luis, no sé si quieras platicar un poco más sobre estas gráficas. Sí, esta gráfica son los shipments de chips. Obviamente, pues, el bajón inesperado tiene que ver con la pandemia. Como tú ya lo manejaste, el tema del lead time, todas las industrias secundarias siempre dependen de una industria primaria, ¿no? O sea, el que más directa venta al público tiene es el que manda. En este caso, los coches generan una demanda de second tier, third tier, que es los proveedores de llantas o cualquier parte intermedia del coche la dicta la industria, ¿no? En este caso General Motors, Ford, que ellos dicen, no sé, querida compañía Samsung, a mí tú me tienes los chips aquí a tales horas porque yo digo. Y eso es lo que rige todo esto, ¿no? Entonces, esta caída del 0% de la pandemia, que no lo vieron la industria de coches, pues la verdad les vale sombrilla y le dicen a toda la industria de second tier, en este caso de semiconductores, pues ahora me los haces porque yo digo y me los vas a hacer porque sí dice mi contrato que me los vas a hacer, ¿no? Entonces, esa caída pronunciada del 6% a 0 va a rebotar del 0 a, si quieres, hasta el 8 por un tema especulativo.
y va a salpicar a todas las industrias de alguna manera, ¿no? Porque ya podemos salir al coche, porque ya compré mi PlayStation, porque ya me harté, porque estoy viendo Netflix, porque tengo el iPad, la computadora y lo demás. O sea, los chips en nuestra vida llegaron a quedarse desde la chapa de la puerta de tu casa, desde el motor de tu cochera. O sea, van a incrementar la cantidad de chips infinitamente. Y la siguiente gráfica habla de los precios y los pesos no de los pesos como habla Darío del mismo ETF, sino de los pesos de las mismas acciones dentro de la industria automotriz. Entonces, eso es lo que pesa para mí más en la toma de decisiones de por qué comprar un SOX. Muy bien, pues este capítulo no tendremos nuestra típica pregunta de si invertimos o no y en cuál, porque solo hay una, pero una pequeña frase que nos diga o que les puedan compartir a todos los que nos están oyendo sobre por qué invertir en ETF SOX y si ustedes van a invertir. Darío, empezamos contigo. No te oímos, Darío. Que definitivamente sí, creo que el mercado de los semiconductores va a crecer de manera muy importante y esta es una muy buena manera de poder entrar si no es uno súper conocedor, ¿no? Ok, Este, sí. Yo también, de hecho ya había invertido en Intel, pero ahora me subí también al ETF porque creo que es una forma de mantener seguro y si Intel no le va bien o cualquier cosa, yo tengo asegurado también ya que otros runners de la industria puedan levantar este barco. Luis, ¿tú qué opinas? Pues si querías una frase, yo te diría la ley de Moore. O sea, todo se va a abaratar y se van a duplicar la cantidad de chips por productos en tu casa. Entonces, esa es mi frase para comprar más de este ETF en el corto plazo, porque en algún momento va a haber un spike. Sí, sin duda. Yo también no tengo duda que es un gran ETF en el cual invertir porque no hay forma de que esta industria pare. No ahorita y no en los próximos 10 años. Así que pues, lo único que puede tener es crecimiento y la realidad es que las empresas creo que están muy bien pensadas. Así que por esa parte yo también diría que invertiría en ETF SOX y así será. Así que muchas gracias a todos por escucharnos otra vez. Si tienen algún comentario, duda o alguna empresa que quieran que analicemos, por favor, coméntenlo para que podamos trabajar en ello. Y nuevamente aquí los equilibristas nos despedimos, pero los vemos la próxima semana. Hasta luego. muchas gracias. Gracias.